Bueno, seguimos en el prólogo, pero ahora son los puntos 14 al 25. Aquí va a hablar en estos puntos del contenido como tal del catecismo. Entonces explica que la primera parte es la profesión de la fe, lo que creemos. Y dice esta frase que es muy importante: los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. O sea, es un deber de todo bautizado confesar su fe, confesar nuestra fe delante de los hombres. Y esto es muy importante porque, por lo menos aquí en nuestro país, culturalmente se nos ha hecho creer que la fe es para vivirla en el ámbito personal, en el ámbito familiar, si acaso, pero que la fe no se debe reflejar en la vida. Y no es verdad. Nosotros debemos confesar nuestra fe con todas nuestras obras y en todo momento y en todo lugar. Y para esto nos va a servir el catecismo. Por eso dice que para esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre y la fe por la cual el hombre le responde a Dios. Entonces, por un lado están los dogmas, que es lo que Dios le ha revelado sobre sí mismo al hombre, bueno, a toda la humanidad, y por otro, la fe, que es nuestra respuesta como seres humanos a esto que Dios nos ha revelado. Y de esto se va a tratar la primera sección. Y la segunda sección dice que va a tratar sobre el símbolo de la fe, o sea, el credo, que resume los dones, o sea, el credo o el símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula estos dones en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo, que son la fe en Dios, en un solo Dios, que es Padre Todopoderoso, el Creador, Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Iglesia. Y esta va a ser la segunda sección de esta primera parte, que es la profesión de la fe. Entonces, la profesión de la fe tiene 2 partes, la primera sección y la segunda sección. En la primera sección se va a hablar como en general en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre y qué es la fe. Y en la segunda sección se trata tal cual del símbolo de la fe, de los contenidos del credo. Luego, el número 15 nos va a hablar de la segunda parte, que son los sacramentos de la fe. Y dice así: la segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada de una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Y de esto se va a tratar la primera sección, particularmente en los 7 sacramentos, que se van a ver desmenuzados en la segunda sección. Entonces, el número 15 de esto nos trata de la segunda parte del catecismo, que es sobre la liturgia y los sacramentos. En la tercera parte se va a ver la vida de fe. Es el número 16 el que nos explica que esta tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre creado a imagen de Dios, que es la bienaventuranza, o sea, la felicidad, y los caminos para llegar a ella mediante un obrar recto y libre con la ayuda de la ley y la gracia de Dios. Entonces, en la primera sección se va a tratar de esto, de cómo el hombre, mediante un obrar recto y libre y con la ayuda de la ley y la gracia de Dios, puede llegar a la bienaventuranza. Y aquí me faltó subrayar la bienaventuranza. Y en la segunda parte va a hablar de los 10 mandamientos, dice: mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad desarrollado en los 10 mandamientos de Dios, que es la segunda sección. Entonces, esta tercera parte, todas tienen sus 2 secciones. Esta tercera parte, la primera sección, va a hablar de las bienaventuranzas y la gracia de Dios y de cómo el hombre es libre y puede obrar rectamente y libremente para llegar al fin de ser bienaventurado. Y la segunda parte, o la segunda sección, va a hablar de los mandamientos. El número 17 nos explica la cuarta parte, que va a ser sobre la oración en la vida de la fe. Y pues dice: la última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Y esta va a ser la primera sección. Y la segunda sección
se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor, o sea, el Padre Nuestro. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Entonces, la cuarta parte es sobre la oración y tiene 2 secciones. En la primera se habla sobre la vida de oración, digamos en general, y la segunda sección sobre el Padre Nuestro. Entonces, los puntos 14 al 17 explican las partes del catecismo tal cual. Y a partir del 18 al 25 son indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Y esto vale para todo en la iglesia. O sea, si tú te encuentras una frase que te parece que va en contra de otra, seguro quiere decir que no lo estás leyendo como una unidad. O sea, todo tiene que ver con el mismo magisterio. La Sagrada Escritura misma tiene que ver con el magisterio de la Iglesia. La verdadera interpretación de la Sagrada Escritura tiene que hacerse dentro de la Iglesia. Y lo mismo, toda esta exposición orgánica de la fe católica tiene que leerse en unidad. Por ello, en los márgenes del texto se remite al lector frecuentemente a otros lugares, señalados por números más pequeños, y que se refieren a su vez a otros párrafos que tratan del mismo tema. Bueno, esto es muy claro en el libro en papel y incluso en el virtual en Vatican.va, pero en la aplicación que tú estás usando, pues no queda esto, no queda estos temas. Entonces, estos números que indica. Entonces, ya después, para hacer investigaciones o trabajos más profundos o así, sí te va a convenir utilizar al menos la versión online del catecismo, pero pues yo creo que en una computadora para que no tengas problemas con la visión. Se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Eso es muy bueno, esto de los índices temáticos y de las referencias a otros temas. El 19 habla justo de esto. También con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia mediante CF, o sea, confrontar. Para una inteligencia más profunda de esos pasajes es preciso recurrir a los textos mismos. O sea, a veces no se va a decir, pero este no es el número que habla de eso, que decía. Aquí va a hablar de cómo cita las Sagradas Escrituras. A veces, por ejemplo, puedes decir, es que ya lo dijo Jesús en el Evangelio, y decir una frase más o menos de Jesús, pero no exacta. Entonces se pone confrontar porque no es una cita literal. Cuando es una cita literal, entonces se pone entre comillas la cita, ¿no? Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Una verdadera catequesis siempre tiene que tener citas bíblicas. Entonces va a ser muy importante estas citas que da el catecismo para desarrollar temas, ya sea para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos. Y luego, bueno, habla de cosas como prácticas, que te digo que en la app no va a pasar. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con eso se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. Por ejemplo, va a citar un texto más larguito de un padre de la iglesia o alguna cosa complementaria. Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas y magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Pues son patrísticas, son de los padres de la iglesia; litúrgicas, pues son de la liturgia de la iglesia. Por ejemplo, puede ser sacado de los prefacios o de las mismas oraciones de la misa. Magisteriales, bueno, pueden ser del magisterio de la iglesia, o sea, de otras cosas que han escrito la iglesia, los papas y así a lo largo de la historia. Y hagiográficas quiere decir de la Biblia. No, perdón, hagiográficas quiere decir de los santos. Agio es santo. Hagiográficas quiere decir de los santos, o sea, citas de santos canonizados. Tienen con el fin de enriquecer a la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar.
O sea, la Iglesia sigue recomendando la memorización y las fórmulas sintéticas como un medio catequético, porque la verdad es que las necesitamos aprender y memorizar fórmulas sintéticas de nuestra fe para que nos sirvan en todo tiempo y lugar. El punto 23 habla del acento en las adaptaciones que van a ser necesarias. Dice, el acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Esto es muy importante. ¿Cuál es la finalidad de este catecismo? Profundizar en el conocimiento de la fe, número 1. Pero está orientado también a la maduración de esta fe. O sea, no solo que la conozca, sino que la madure el cristiano que se acerca al catecismo. Y esta maduración la lleve a un enraizamiento. O sea, ¿qué es un enraizamiento? Pues que haya raíces de verdad en la vida, que haya coherencia entre fe y vida. Como decíamos hace rato, que no sea solo para la fe para un ámbito nada más, para dentro del templo y ya, o dentro de mi casa y ya, sino que haya una verdadera coherencia entre fe y vida, y por tanto una irradiación hacia el exterior en el testimonio, hacia los demás. Entonces dice esto, por su misma finalidad, este catecismo no se propone dar una respuesta, ¿qué sería dar? Una respuesta adaptada tanto en el contenido cuanto en el método a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, de las edades, de la vida espiritual, de las situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Es obvio que pues no se puede aquí este catecismo querer que sirva para todos y para todo lugar, en el sentido así como de tomar el libro y dárselo a los niños de 8 y 9 años de primera comunión, igual dárselo a los adolescentes que se preparan para la confirmación, y lo mismo a los jóvenes de un país o de otro, porque depende también cuánto han madurado en la fe y cuánto conocimiento tienen de su fe. Y a los mismos adultos, pues no va a ser lo mismo un adulto ya más formado que un adulto que apenas está conociendo su fe. Entonces dice, pues van a ser, son exigencias que surgen de las diferentes culturas, de las diferentes edades, situaciones, etapa espiritual en la que están, ¿no? Entonces, estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar. O sea, lo que pide la Iglesia es que estos catecismos propios de cada lugar sí se basen, obviamente, en este catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esas que sabe que va a ser indispensable estas adaptaciones y que se pide que sea en base a este catecismo. Y más aún, a aquellos que tomen a cargo instruir a los fieles. O sea, si tú te conviertes luego en un catequista, necesitas usar este catecismo de la Iglesia Católica. No es que necesites que tus catequizandos lo usen, pero tú sí. El que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo, lo dijo San Pablo. Sobre todo, que no se imagine que le han sido confiada una sola clase de almas y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad con un único método y siempre el mismo. Esto es pues muy simple de comprender. No le vas a enseñar lo mismo pues a diferentes personas de diferentes edades y también a diferentes personas de diferente pues cultura religiosa. Tienes que hacerte a todos. Con algunos puedes darles tal cual una clase de catecismo, con otros va a ser una plática en un café, con otros pues te va a ser escuchando sus dudas de fe y tratando de resolverlas justo. Pero con todos puedes darle respuesta con tu catecismo de la Iglesia Católica, pero tú como catequista te tienes que hacerte al otro, o sea, acoplarte o estar en la disposición de hacerte al otro es
de adaptarte a sus necesidades para ganarlos a todos para Jesucristo, dice aquí, ¿no? Ok, entonces que sepa bien el catequista que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quiénes pueden necesitar leche y quiénes otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del ministerio de la fe, del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Eso es muy importante. Hay gente que por dársela, pues así como de muy importante, habla con un lenguaje que no es accesible a sus oyentes, y no nada más en catecismo, sino aún en clases, que por hacerse el interesante, habla con un lenguaje que pocos le entienden. Eso no es acomodar tus palabras al espíritu y la inteligencia de tus oyentes, ¿no? Justo los grandes teólogos y los grandes sabios de toda la humanidad siempre han sabido acomodar sus palabras a la inteligencia de sus oyentes. Y de este modo hasta demuestran su sabiduría, acomodándose. Alguien que habla con vanidad, pues no está queriendo realmente sembrar la fe en el otro, sino demostrar que sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy importante esto de acomodarnos a lo que a la persona que le estamos dando testimonio de nuestra fe necesita oír. Y el último número de esta parte es, por encima de todo, la caridad. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es el que al apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor, que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Sí, esto tiene que ser muy, muy importante porque la base de todo el cristianismo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y todo lo que hacemos tiene que ser por amor, verdaderamente por amor a Dios y para que los demás conozcan y amen a Dios también. Y no tenemos que tener ninguna otra finalidad. Hay que pedirle a Dios que siempre tengamos una recta intención de lo que hacemos. Una recta intención justo es esto, que no haya un doblez en nuestras intenciones, ¿no? Por ejemplo, decíamos hace rato la vanidad o algo que se nos enrede ahí, sino que de verdad nuestro fin sea que todos comprendan, todos conozcan y amen más a Dios por medio de nuestro testimonio, nuestra palabra, incluso nuestras catequesis, si Dios nos lo pide así. Pues ya sabes, para asimilar más y mejor, haz un resumen con 2 palabras que incluya lo resaltado en los puntos 14 al 25 del Catecismo de la Iglesia Católica y respondes estas 3 preguntitas. ¿De qué trata cada una de las 4 partes del Catecismo? El punto 23 explica con tus palabras qué significa está orientado a la maduración de la fe, enraizamiento en la vida y radiación en el testimonio. Y el 3, la última pregunta ¿es el Catecismo de la Iglesia Católica apto para todo público o es necesario adaptarlo? Y bueno, explícalo, no nada más me digas sí, no, explica tu respuesta.